Gracias por seguir con nosotros. Hay una buena noticia. El Senado de la República aprobó en el día de hoy invitar al canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, a una entrevista. La palabra entrevista es un eufemismo porque cuando el Senado o la Cámara de Diputados invita a un funcionario, lo hace para cuestionarlo y se llama interpelación. Así está establecido en la Constitución de la República. Por las razones que yo ignoro y que la mayoría de dominicanos parece desconocer, el presidente Abinader mantiene en su puesto de canciller de la República el cargo probablemente más importante después de la presidencia, a un hombre aparentemente abúlico. Si el abúlico es el que no le importa nada, que vive atento a él según su esquema y que no le importa nada ni nadie. Quienes hemos estado cerca del tema diplomático y de cómo se manejan las relaciones entre países, que son muchas veces más complejas de lo que la gente puede percibir y a veces más difíciles. A veces no existen tales relaciones más que en la formalidad de los acuerdos y de los cócteles bilaterales o en eventos internacionales. No salimos del asombro porque no entendemos por qué el presidente de la República mantiene en el puesto al canciller probablemente más ineficaz en la historia de la vida democrática de República Dominicana. No la vida democrática, de la vida republicana. Desde 1844 al 2023 hemos tenido cancilleres de la estirpe de Joaquín Balaguer. Hemos tenido cancilleres de la estirpe de Arturo Logroño. Buenas noches. Buenas. Sí, buena, ¿cómo está? Bien, cuénteme. Yo quiero ver al canciller. Él no es santo de mi devoción, pero yo voy a decir algo, porque la apelación, yo no sé qué es lo que le van a hacer en el Congreso. Yo no sé si pueden apelarlo, yo no sé, porque yo no soy abogado. Se llama interpelar. Lo que yo sí sé, y oí el comentario del senador Delia Piña, porque es el senador que más habla, que le iban a preguntar a él ¿qué acuerdo fue que llegó él con la autoridad haitiana en el 21? Entonces, ellos lo que tienen que decir, los PLDs, el verde y el morado, ¿qué hicieron en el 13? Yo vi una arquitecta haitiana hablar de que en el 13 se hizo un acuerdo. ¿Quién era el presidente del 13? Yo no sé, porque yo no sé contar. Averigüen quién era el presidente. Y ese sí hizo un acuerdo. Gracias, señora. La Cancillería Dominicana ha tenido grandes representantes. Hombres comprometidos con la dominicanidad, con el suelo patrio, con República Dominicana. En los últimos años hemos tenido peleles, pigmeos, hombres sin voluntad, sin formación, sin vocación. Claro, el penúltimo canciller que tuvimos es una rémora de esos desechos humanos afortunados. Anterior a él tuvimos a un inefable que dicen que su único mérito, su gran mérito es haber tenido de manera colateral una relación colateral, horizontal, con el que era presidente de la República, sin ningún tipo de formación en el área de las relaciones internacionales. Ese fue que sucedió a un canciller con condiciones extraordinarias, con relaciones personales e institucionales fuera de serie, como fue
el extinto ex vicepresidente de la República y canciller don Carlos Morales Troncoso. Pero antes de don Carlos estuvo Eduardo Latorre, un hombre con formación académica y siendo un académico además del área de las relaciones internacionales. Este país tuvo de canciller a Hugo Tolentino Dipp, profesor de la UAS por mucho tiempo, es rector de la UAS. Es decir, gente de ese estirpe. Claro, el Danilato convirtió la Cancillería en una letrina, en un estercolero. Y entonces el presidente Abinader, por razones que yo ignoro, pero que no estoy de acuerdo, ha colocado de canciller de la República a un individuo que aparentemente no le importa absolutamente nada, que se cree que está por encima del bien y del mal, que tuvo la osadía de presentarse a una reunión binacional en la frontera de la provincia de Independencia con una delegación haitiana en camiseta. Sentado en una reunión el canciller de la República en camiseta. Pero en el Estado hay secretos que solo los que están muy adentro lo pueden entender. Yo no entiendo la relación. El Senado hace bien en cuestionarle, porque no hay una posición clara de la Cancillería, aunque las relaciones exteriores las maneja de manera por mandato constitucional el presidente de la República. El canciller lo que es un representante del presidente. Pero los deslices que se han cometido en las relaciones internacionales y básicamente con nuestra relación con Haití son peligrosas y alarmantes. Claro que en el famoso documento que firmó la Comisión Mixta Bilateral, que no tiene calidad legal para firmar nada, la Comisión Mixta Bilateral que fue creada por Joaquín Balaguer en un acto de cortesía, en una acción de muestra de amistad con el presidente René Preval, que vino en visita oficial a la República Dominicana, no es un órgano constitucional. Eso es una estructura adscrita a la Cancillería, que aunque tiene independencia económica al interno, su nómina depende de la Cancillería. Recibe ayudas internacionales y asistencia internacional, pero no tiene autonomía para firmar absolutamente nada. En el memorándum, en el borrón de memorándum que ellos firman como propuesta, hay en un párrafo una oración de la cual los haitianos se han valido para agredirnos con la construcción del famoso canal o desvío de una parte del caudal del río Dajabón, que he escuchado al propio presidente y a todos los funcionarios y a todos los periodistas y a todo el que hace opinión pública, a los sabiondos, sabichosos y científicos, llamarle río Masacre cuando el río se llama Dajabón. Y hay que decirlo porque estamos perdiendo nuestra identidad, porque la provincia de Dajabón es en honor al río que nace en Loma de Cabrera, entre Santiago Rodríguez y Loma de Cabrera, que divide el municipio de Loma de Cabrera en dos, y luego se desplaza hacia el noroeste, en esa línea, hacia Dajabón, y el pueblo de Dajabón es fundado a orilla del río Dajabón. Que los haitianos, en el tramito que entra, de los 800.000 metros que entra a su territorio, le pusieron ellos a ese espacio, donde el río se convierte en un río binacional, le dicen el río de la masacre, de una supuesta masacre que ocurrió en el 1700 y pico, no en el 1937. Ya en el 1777, los haitianos llamaban a ese tramo del río el río de la masacre, porque los filibusteros, los corsarios
y el grupo de aventureros que venía de cualquier parte del mundo, pensando que aquí había oro encima del suelo, que la gente podía cogerlo en pala o con las manos, se asentaron en esa parte de la isla y persiguieron y diezmaron a la población haitiana. Haití no existía hasta que fue proclamado como república en el 1801 y se erige como la primera, hace una revolución racial, que es por donde viene el tema que nos acusan de racistas. Pero la revolución racial, la única del mundo que es una revolución racial, es la revolución haitiana, que tiene en su constitución establecido, en su constitución, que se llama República Negra de Haití. No soy yo que le llamo negro, no es usted que le llama negros, ellos se llaman negros. Y se ofenden gravemente o grandemente cuando usted le toca el tema racial. Pero son ellos que dicen en su constitución de 1801, cuando se proclaman su independencia, la República Negra de Haití. Y le ponen el lema de la misma revolución francés: legalidad, igualdad y fraternidad. Son ellos que se llaman negros en su constitución. Y si usted habla con algún intelectual haitiano, que hay muchos bien formados, lo ven absurdo, como es absurda su constitución completa. Su régimen de gobierno es absurdo. Un país que no tiene ningún tipo de ordenamiento jurídico, donde nadie manda, donde nadie obedece, tiene una constitución donde el gobierno central, el poder ejecutivo, está compuesto por un presidente elegido por voto popular, por un primer ministro designado por el Congreso. Entonces tú tienes un desorden, porque entonces el presidente no tiene poder sobre el primer ministro. Lo propone ante el Senado y el Senado lo designa. Y designado una vez, cada quien gobierna a su manera. Y quien conforma el gobierno es el primer ministro. Es una especie de régimen de monarquía por un lado y de régimen republicano por otro. Y eso está en la Constitución de Haití. Entonces, nuestro canciller sí tiene que dar una explicación, porque yo no puedo decirle a este país que es mentira que no firmaron un acuerdo, que hay un documento, tengo el original, el borrador y el que firmaron, los tengo, y no puede uno seguirle el juego a lo que se equivocan mucho. Mi amigo Domingo Plácido, que me ha dejado un mensaje largo, pero no lo he escuchado, dice el documento, y lo tengo, y me importa que algún carajete me venga con historia. Dice, reconociendo dice, declaración conjunta, es una declaración, no es un acuerdo. Declaración conjunta, reunión bilateral sobre la situación de las aguas transfronterizas del río Dajabón. Eso fue en mayo del año 21. Párrafo al que aludo. Reconociendo, en base a las informaciones presentadas en el día de hoy por los representantes de la delegación de la República de Haití y en el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones, como se encuentra planteado en el Tratado de 1929, que la obra iniciada en el río Dajabón para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río. Eso se acordó el 26 de mayo del 2021 y lo firmaron por República Dominicana, lo firmó el inefable, oportunista, sin compromiso con este gobierno, Julio Ortega Tous, secretario ejecutivo, miembro de la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana. Está firmado.
por un empleado de la Cancillería Dominicana, diciendo que lo que ya había iniciado el gobierno de Haití o los haitianos no constituían una desviación del caudal del río. Entonces, si usted me dice eso y me lo firma y me lo afirma, me está diciendo a lo que tú quieras. Y por más que quieran rebuscar y esconderlo, tergiversarlo, eso está firmado. Y lo hicieron aquí. Y el borrador de ese documento es un monumento a la vergüenza, a la indignidad nacional, al irrespeto absoluto a la República Dominicana. Ese es peor. Lo tengo aquí. Me lo envió un amigo nacional extranjero. Ni siquiera lo conseguí en República Dominicana. Este es peor. Este es un monumento al lambonismo. Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, planteamientos en reunión de la Comisión Mixta Haití-República Dominicana sobre canal de riego en obra de toma proyectada en el río Masacre. Los dominicanos le llaman Masacre el río. 26 de mayo del 21. Punto 1. Agradecer al director del gabinete del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural, ingeniero Pierre-Carly Jean-Jun, por la presentación que ha realizado de la obra construida para la captación de agua del río Masacre. Manifestar el interés en conocer estos detalles técnicos del proyecto de riego que se ejecuta en territorio de Haití e informar que un equipo técnico del INDRI estará revisando esta información para poder analizar cuáles son las previsiones de caudales demandados, los requerimientos por una obra de captación y sus implicaciones técnicas bajo la óptica de que debe asegurarse que los agricultores de ambos países puedan desarrollar su producción agrícola sin mayores incertidumbres ni riesgos, a la vez que garantice la sostenibilidad y durabilidad de la infraestructura ante eventos decrecidas. Ese es el borrador. Lo otro es el documento firmado, la declaración firmada. O el presidente de la República sabe más que todos nosotros lo que está pasando ahí y ha dejado pasar por alto esto, o tiene un plan cuasi inmediato para tomar acciones y decisiones. Eso se firmó en República Dominicana, en la sede de la Cancillería Dominicana. Y mi simpatía con este gobierno, básicamente con el presidente Abinader, no me puede llevar a mí a ser un irresponsable y no decirle a este país que desde esa Cancillería y en esa Cancillería se escribió eso y se rubricó eso, y que hay gente que son responsables de esa desgracia. Si hoy tenemos la frontera militarizada, el comercio bloqueado, la interacción binacional suspendida, y hemos tenido que gastar quién sabe cuántos millones de pesos en logística para mantener la frontera bajo control e impedir que los haitianos cojan todo el agua binacional y nos hagan lo que le dé la gana. Los culpables, los responsables son los funcionarios de la Cancillería Dominicana, que en un gesto o de connivencia o de condescendencia o de perversidad rubricaron en el 21 eso. Y dice el mismo texto que ya la obra estaba en ejecución. Y claro que estaba en ejecución. En marzo del 21, hubo una celebración en el pueblo llamado Marrión, en el nordeste de Haití, celebrando que iban a tener agua. Y eso no es malo. Son humanos y tienen derecho a agua para bañarse, agua para tomar, agua para producir. Lo tienen.
Pero ese derecho, como todos los derechos de los hombres en la tierra, están normados, están controlados por leyes, por derecho internacional público, por el derecho internacional privado y por el derecho doméstico de cada país. Los hombres nacemos libres, en teoría, pero inmediatamente nacemos, tenemos que sujetarnos a normas preestablecidas, porque no hay castigo sin norma. No puedes decirme que no corra a 250 kilómetros por hora si tú antes no me has escrito la sanción. Hay un acuerdo del 1929 que tampoco dice de manera clara cómo manejar el río o los ríos. Porque son poemas. Eran que los diplomáticos de entonces eran poetas. Manuel Arturo Peñavalle, Arturo Logroño, Joaquín Balaguer, esos poetas en la diplomacia era para poetas, hasta que la Guerra Fría y los cambios del mundo convirtieron a los diplomáticos en otra cosa. Entonces esa redacción light, sin sanción, banal, de buena gente, del trago, del souvenir, ya eso pasó. Las luchas económicas, las luchas por territorios y ahora la lucha por agua. Este es el caso 1123 de los últimos 2 años de lucha, de conflictos internacionales por agua. Ha habido guerras por agua. Va a seguir habiendo guerras entre países por el agua, porque el agua es vida y la gente lucha por la vida. Todo lo que hacemos día tras día es luchar por seguir viviendo. La interpelación al canciller o la invitación o lo que fuera, el careo, era justa y necesaria. Justa y necesaria. O necesaria y justa, porque él debe decirle a este país de manera responsable bajo cuál mandato Ortega Tous dijo en un párrafo de ese documento que eso no era un desvío del canal, que no había problema. Los PRMistas que vayan a votar por sus candidatos el día domingo, los que tienen convenciones de aplaudir y levantar la mano, que también lo hagan, que al fin y al cabo la democracia es participación. Dios les bendiga y nos juntamos el lunes con todo menos con miedo.